Ya llega el Comercio TV, edición de este día jueves para el Ecuador y el mundo entero. Muy buenos días con todos nuestros amigos televidentes que están ahí en casita y se unen en este momento a nuestras señales. Damos la bienvenida para que estén muy bien informados con nosotros. 6 grados centígrados, temperatura en el distrito metropolitano de Quito. Está haciendo un frío cachondo. Tenaz. ¿Sabes qué es un frío cachondo? De esos. O sea, un frío Pues, caluroso. de esos que a uno le ponen contemple, pero así para sentirse que, caray, ¿no? Le despierta todo. ¿Sabe que los expertos dicen que ese frío es bueno para los nervios? Así. Sí. Que hace tanto frío que no se acuerda de nada más que de eso. Que solo que tiene frío, que quiere calentarse. Exactamente. Con buen humor y con buen ánimo. A los problemas hay que darle alegría, sonreírle, ponerle el mejor lado. Porque si le ponemos el mal lado, ¿qué cree? Dele su mejor perfil, como las fotos. Exacto. O sea, hay que ponerle el buen lado. Lo que pasa es que problemas hay en todo lado y vamos a tener problemas continuos y no nos podemos dejar ganar de los problemas. Ese es el tema. Bueno, sí, es verdad, hay que tener esperanza, hay que ponerle buena cara, hay que tratar de ver, como decía, la vida y las cosas malas desde otra perspectiva. Exacto. Para poderle encontrar alguito bueno. Las cosas pasan porque tienen que pasar. Y los más creyentes dicen, Dios sabe por qué hace las cosas. Pero bueno, hay que ponerle buena cara, buena cara. Más no adelante. Hay más en esta situación. Más adelante a las 10 y 17, miren, que a las 7:30 de la mañana tendremos al ministro de Energía, René Ortiz. Vamos a hablar de la liberación del combustible. Es tema importante, tema importante porque trae con ello algunas consecuencias en el ámbito económico en nuestro país. Bueno, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero también. ¿No? Bueno, hay muchos líos que estamos pasando, no solamente en Ecuador, la gran mayoría de países en el planeta entero. Bueno, iniciemos, ¿te parece? Le vamos a contar que el número de personas contagiadas de coronavirus en el Ecuador asciende a 10.850, mientras que 537 personas han fallecido hasta el momento a causa de esta enfermedad. Suman 10.850 casos confirmados de coronavirus en el país. 1.591 personas se encuentran estables en aislamiento domiciliario. Se encuentran hospitalizados estables 319 personas y se encuentran hospitalizados con pronóstico reservado 141 pacientes. Del total de 10.850 casos confirmados han fallecido 537 personas y han recibido el alta hospitalaria 1.262. Contabilizamos además 952 fallecidos probables COVID, sospecha de COVID. El ministro de Salud indicó que al momento ya se han completado las pruebas de los casos que se encontraban en la espera. Aquellas pruebas y reportes de pruebas que estaban represadas, que estaban retardadas en su anuncio, se han solucionado parcialmente hasta el día de ayer y hoy finalizaremos con la entrega de todas las pruebas y todos los reportes. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, también se refirió al retorno de los ciudadanos de Galápagos que se encontraban en continente tras el cierre de las fronteras. Mientras tanto, al momento son 2.500 ecuatorianos que se encontraban en el extranjero que ya han regresado al país. Actualmente se trabaja en un protocolo para recibir a más conciudadanos. El teletrabajo adoptado por varias instituciones públicas llevó al gobierno a agilitar más trámites en línea. Más de 100 trámites que antes se hacían de manera presencial, hoy se hacen en línea luego de este mes de emergencia y hay un programa muy agresivo para seguir trasladando trámites presenciales a trámites en línea. Además, la ministra de Gobierno exhortó a la función judicial para pedirle ya un cronograma para reanudar actividades, privilegiando los medios electrónicos, telemáticos, la tecnología. Todo lo que se pueda hacer a distancia, se tiene que hacer a distancia, hay que reducir al mínimo el contacto. Informó Valeria Navarro. Y desde este 23 de abril empieza a regir las nuevas medidas de cuanto a la utilización de los nuevos salvoconductos que tiene como objetivo, sin duda, disminuir la movilización de vehículos para que las personas se queden en casa y así contener la propagación del COVID-19 en nuestra ciudad y en el Ecuador entero. Veamos.
El nuevo salvoconducto aprobado por el Ministerio de Gobierno se podrá obtener mediante la plataforma del Ministerio www.ministeriodegobierno.gov.es. Tenga en cuenta que la información que proporcione será cotejada con el Servicio de Rentas Internas y el Registro Civil. Ponga atención. Las personas que necesitan salvoconductos son personas que acudan a citas médicas, personas que laboren en empresas o negocios de alimentos, personas de la cadena de producción de medicamentos e insumos médicos, personas que laboran en empresas de insumos de limpieza e higiene, personas que laboran en empresas de fumigación, desinfección y sanitización de ambientes, personas que laboran en el sector turístico, personas que laboran en empresas o negocios de exportación e importación, personas que trabajen en la producción agrícola, pecuaria, pesquero o acuícola, personas que trabajan en la cadena de producción de madera y personas que trabajan en el sector de la producción industrial. Adicionalmente, se les recuerda que los vehículos particulares podrán circular únicamente con un solo ocupante. En el caso de los servidores de salud, funcionarios de seguridad, periodistas acreditados, funcionarios en sectores estratégicos, servidores del gobierno y cuerpo diplomático, trabajadores del sector financiero, trabajadores del Ministerio de Inclusión Económica y Social, voluntarios acreditados para la repartición de ayuda humanitaria, personal en servicios exequiales, personal de la función judicial, extranjeros para uso de vuelos humanitarios, podrán movilizarse sin salvoconducto. Para ello, deberán presentar la credencial que acredite su sitio de trabajo o su actividad, la cédula de identidad y la licencia de conducir. No podrán acceder a salvoconducto personas naturales o jurídicas que se encuentren fuera de las actividades vitales dentro del estado de excepción. Tampoco podrán acceder al documento las personas que han sido sancionadas por el mal uso del salvoconducto anterior. Recuerde que la alteración del salvoconducto puede acarrear una pena de 3 a 5 años de cárcel y quienes incumplan la restricción vehicular cometen una contravención de 4ª clase. La sanción es el pago de una multa equivalente al 30% del salario básico, es decir, $120, y la reducción de 6 puntos en la licencia de conducir. Adicionalmente está la retención del vehículo y el conductor infractor deberá pagar el costo de la wincha y el pago por cada día de permanencia en el patio de tránsito. Informó Patricia Aldaz. La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, se refirió a varios temas, entre ellos a la emergencia sanitaria que vive el país por la pandemia del coronavirus y la recuperación económica del Ecuador. Quincena de abril hubo... La alcaldesa de Guayaquil daba los detalles de las acciones municipales que se han llevado a cabo debido al tema coronavirus. Dice que las campañas de salud y alimentación poco a poco dan resultados. Contratamos alrededor, ya vamos en este momento por 150 profesionales de la salud, que ahora vamos barrio en barrio, día a día visitamos entre 4.000 y 5.000 hogares con comida para 7 días, con el banco de alimentos, y le llevamos además kits de desinfección, pañaleras donde hay bebés. Además abordó el tema de la recuperación económica y frente a las reformas que están en la Asamblea, aún sostiene que Guayaquil debe ser excluida de esas medidas. Cuando sucedió el terremoto de Manabí quedó excluida de toda ley que se hizo para poder reunir recursos para levantar Manabí. ¿Por qué? Porque era el centro del terremoto. Guayaquil es el epicentro de la pandemia. Lo grafico, en Guayaquil estalló una bomba en el corazón de la ciudad y por eso yo demando de la Asamblea Nacional y del Gobierno Central que no toque la plata de los bolsillos de los guayaquileños, ni de los trabajadores, ni de las empresas que dan trabajo, porque eso obligaría a las empresas a despedir gente. Respecto a los salvoconductos, Cintia Viteri apoyó la decisión del gobierno. Y en eso de la restricción o el retiro de los salvoconductos coincido perfectamente con la ministra de Gobierno. Hay que retirarlos todos porque están haciendo mal uso de ellos para poder reiniciar solamente con las personas que se dirijan o que tengan relación directa con el tema coyuntural que es salud y alimentación. Informó Julio César Saona.
Hacemos una pausa acá y más adelante le estaremos contando que la Asamblea Nacional aprobó el acuerdo comercial con la Asociación Europea, que abre así la posibilidad de ampliar el mercado en el viejo continente. Además, a meses de que se realicen las elecciones presidenciales, el contagio masivo del coronavirus en el país pone en cuestionamiento y análisis las formas de sufragio. Ya volvemos con esta información y más. En TVC, nuestro compromiso social nos motiva a que día a día lleguemos a sus hogares con toda la información actualizada durante esta pandemia mundial. Tomamos todas las precauciones necesarias porque estamos convencidos que la vocación de cada comunicador es servir a la sociedad. Nuestra labor no descansa. Con disciplina y cuidado, pronto volveremos a estar juntos. Quédate en casa, cuida de ti y de los tuyos. Recuerden, los jueves pueden circular los vehículos con placas terminadas en 7 y 8, únicamente para abastecerse de alimentos, medicinas o combustible. Los sábados y domingos no podrá circular ningún auto particular. La Asamblea Nacional aprobó el acuerdo comercial con la Asociación Europea que abre al Ecuador la posibilidad de ampliar su mercado en el viejo continente. Los productos ecuatorianos ingresarán a Europa sin aranceles. Esto luego de la ratificación que hizo la Asamblea Nacional al acuerdo de asociación inclusive entre Ecuador y la Asociación Europea de Libre Comercio, EFTA. Con la ratificación de este acuerdo, nuestros productos podrán llegar a todo el mercado europeo, lo que nos permitirá ser más competitivos. La Asociación Europea está compuesta por 4 países que no pertenecen a la Unión Europea. Estos son Noruega, Suiza, Liechtenstein e Islandia. La capacidad de todos los de consumo de estos países, de lo que representa el EFTA, es de 14.2 millones de personas, con una capacidad anual de consumo superior a los $40.000 per cápita. A través de este tratado, más de 130 productos ecuatorianos ingresarán al mercado de este bloque, beneficiando al 98% de los productores nacionales. Ya de por sí teníamos el acceso logístico al mercado europeo y obviamente el no tener aranceles preferenciales de acceso al EFTA no nos permitía utilizar esos mismos canales logísticos para poder aprovechar este bloque de países que con este acuerdo ya lo vamos a poder aprovechar, ¿no? Mientras que Ecuador podrán llegar también de estos países insumos médicos, medicinas, vacunas y bienes de capitales. Las exportaciones de la Asociación Europea en 2019 representaron $36 millones. La expectativa con este acuerdo es que ese monto crezca exponencialmente. Una vez que el mundo supere esta pandemia, se estima que las exportaciones del país se verán beneficiadas en un 12.8%. Informó Carolina Basante. Y a meses de que se realicen las elecciones presidenciales, el contagio masivo del COVID-19 en el país pone en cuestionamiento el análisis y las formas de sufragio. El consejero Luis Verde Soto propone que se realicen de manera virtual. ¿De qué manera? Nos comenta. Veamos. La expansión del coronavirus complica el panorama electoral en el Ecuador. El consejero Luis Verde Soto plantea la posibilidad de cambiar la forma de votación. Es verdad que la votación telemática puede realizarse a través de teléfonos inteligentes o a través de computadoras. No existe otra posibilidad que se pueda concluir este rato. El artículo 113 del Código de la Democracia establece que el CNE podrá decidir la utilización de métodos electrónicos de votación y o escrutinio de forma total o parcial. El Consejo Nacional Electoral esté en la capacidad tecnológica de implementar métodos electrónicos o telemáticos de votación y escrutinio, lo puede hacer. A 10 meses de las elecciones, el consejero José Cabrera realiza las observaciones a lo que implicaría un proceso virtual. Tenemos que ver los tiempos en que si vamos a alcanzar o no. Hay que capacitar a la ciudadanía. A esto se suma Carlos Aguinaga, expresidente del CNE. Se requiere que los ciudadanos, por ejemplo, tengan firma digital, ¿no es cierto?, para validar la identidad, es decir, es un proceso que en
en términos prácticos, tecnológicos, sí se puede dar. Lo que pasa es que hay que ver sus costos. Cabrera señala que la realidad del país es compleja. No todo el país tiene las computadoras. Verde Soto considera la posibilidad de implementar un sistema mixto virtual y presencial, por lo que elabora un documento para presentarlo al Pleno del CNE, mismo que desde el 12 de marzo no ha sesionado. Para implementar este mecanismo se requiere de... Estas modificaciones que se hagan al proceso deben ser reguladas, deben ser reglamentadas. Sin embargo, la otra opción de sufragio para Cabrera es que este se realice en varios días, informó Valeria Navarro. Persisten las largas filas de jubilados en distintas entidades bancarias en Guayaquil para el cobro respectivo de las pensiones. Decenas de personas llegaron hasta las distintas entidades bancarias para el cobro de las pensiones jubilares. Aunque la fila era larga, el movimiento era rápido. Es decir, se trataba de que la transacción dure pocos minutos. Esto debido a que las medidas de salud están dirigidas a evitar una extensión del COVID-19. Los jubilados tenían criterios divididos de la atención. Sí, ha sido bastante, que se ha estado demorando uno, sí. Pero con la bendición de Dios ya estamos cerca. No, sí está yendo rápido, sí. Lo único que no vemos es policía por aquí. Nos demoramos media hora. ¿Y ahora quizás estamos? Puede ser en una hora. Sin embargo, el tiempo que se tomaba para el ingreso estaba justificado, pues al interior de la entidad bancaria se respetaban todos los protocolos de salud y seguridad. Bueno, estamos cumpliendo pues con lo que indican las disposiciones del Comité de Operaciones de Emergencia. Hoy estamos atendiendo al grupo más vulnerable, pues que son los jubilados y son los pensionistas, pero de esta forma también estamos cumpliendo con medidas de seguridad y medidas de bioseguridad. Se trata de que a la hora de llevar a cabo transacciones por medio de ventanillas se cumplan con los procesos necesarios y así evitar el coronavirus. Es muy importante, eso es una de las medidas que nosotros estamos tomando como precaución, pues para que se protejan entre ellos mismos y así también pues nosotros, pues no. La distancia prudente pues le hemos puesto pues 1 metro, 1,50 metros de acuerdo a cómo se sientan en comodidad también los clientes y cumpliendo las medidas que lo estipula. Como mínimo 30 personas. De esa forma los mantenemos en la distancia. Informó Julio César Saona. Es tiempo de una pausa. Ya venimos para contarles que el Ministerio de Energía y Finanzas tienen listo modelo de focalización de combustibles. Además, especialistas alertan del riesgo de vulnerabilidad de los pueblos indígenas amazónicos frente al coronavirus, así que piden a las autoridades tomar las medidas necesarias. Ya regresamos con esta información y más. En TVC nuestro compromiso social nos motiva a que día a día lleguemos a sus hogares con toda la información actualizada durante esta pandemia mundial. Tomamos todas las precauciones necesarias porque estamos convencidos que la vocación de cada comunicador es servir a la sociedad. Nuestra labor no descansa y con disciplina y cuidado pronto volveremos a estar juntos. Quédate en casa, cuida de ti y los tuyos. Recuerde, los jueves pueden circular los vehículos con placas terminadas en 7 y 8, únicamente para abastecerse de alimentos, medicinas o combustible. Los sábados y domingos no podrá circular ningún auto particular. Especialistas alertan del riesgo de vulnerabilidad de los pueblos indígenas amazónicos frente al coronavirus. Piden a las autoridades tomar medidas de prevención. Existen más de 10 trabajadores de una petrolera en Sucumbíos que han dado positivo para COVID-19. Las alertas fueron emitidas el pasado 18 de abril, cuando la Fundación Regional de Asesoría de Derechos Humanos alertó de posibles contagios de coronavirus en la nacionalidad Secoya en Sucumbíos, pues al parecer un adulto mayor habría fallecido con síntomas asociados al COVID-19. Frente a este anuncio, el prefecto de esa provincia se pronunció. Pero fue descartado por el Distrito de Salud del Cantón Chuchupindi, que fue por
otra enfermedad que sufrió la persona adulta mayor. Chávez asegura que ya se han adoptado una serie de medidas para impedir el ingreso de colonos a las comunidades indígenas y quienes ingresan únicamente son equipos para la entrega de alimentos. Haciendo la toma de temperatura para considerar personas que lleguen en buen estado a visitar a las comunidades. Pero hay algo que llama la atención, puesto que la actividad maderera al parecer no se ha detenido pese a la cuarentena. Actividad que se desarrolla cerca de las comunidades nativas. Yo personalmente he observado algunos trailers que han salido con madera de acá de la Amazonía. Y aunque la actividad petrolera se ha visto paralizada, hay casos de coronavirus en los trabajadores de los pozos que trabajan en el interior selvático. Trabajadores de las compañías petroleras, como en el caso de Pacayac, una parroquia grande de acá del Cantón Aguare, que fueron tomadas las pruebas rápidas en 2 ocasiones y salieron positivos, aproximadamente más de 10 personas. Especialistas en derechos opinan sobre la fragilidad de los pueblos indígenas y del riesgo frente a un posible contagio. Lo que tienen es un sistema inmunológico que no está preparado. Por eso es muy peligroso que los mineros informales o los trabajadores de la minería legal y formal o que los trabajadores petroleros en esta condición de pandemia ahora se acerquen a los territorios en donde viven estos pueblos en aislamiento voluntario, porque se puede causar un genocidio. Exhortan a las autoridades a tomar decisiones inmediatas, urgentes, para impedir posibles contagios en zonas indígenas, especialmente en la Amazonía, donde hay dificultad para el acceso a servicios de salud o pruebas de diagnóstico. Están prácticamente imposibilitados de adquirir mascarillas o gel desinfectante. Esto sumado al aislamiento geográfico. Se debe fortalecer y enfatizar en el principio del no contacto como política estatal, considerando el contexto extremo de vulnerabilidad de estos pueblos. Informó Marilyn Jaramillo. Y está listo el proyecto para la focalización de combustible extra y diésel. Así lo informó el ministro de Energía, René Ortiz. Con esto, los precios se fijarían de acuerdo al mercado internacional. Todo dependerá de cómo se siga presentando el panorama petrolero para que entre en funcionamiento el modelo de focalización de combustibles manejado por los ministerios de Energía y Economía. Somos conscientes que un esquema de subsidios generalizados ya no puede seguir existiendo en el Ecuador. Estamos conscientes que también existen poblaciones que son vulnerables, que evidentemente necesitan un auxilio fiscal, un auxilio gubernamental. Y estamos conscientes de que técnicamente ha llegado un momento histórico preciso. Así tomará fuerza la liberalización para la importación de combustibles. De esta forma, el precio de la gasolina extra, que con el subsidio del Estado ecuatoriano está en $1.85, pasará a precios internacionales. Y se le pone un techo de $2. Entonces va a fluctuar entre 1.85 y 2, es decir, 15 centavos de fluctuación, para que la banda en la cual fluctuaría entre el piso y el techo sea una banda que genere estabilidad. Igual mecanismo de banda se aplicará para el diésel, que en el momento subsidiado cuesta $1.04. Aquí dependerá la estrategia de las comercializadoras para captar clientes, algo similar a lo que hoy ocurre con la gasolina super. Si rompiera el techo, automáticamente entra a funcionar la focalización. Modelo econométrico que René Ortiz, ministro de Energía, explica estará ligado al precio del barril de petróleo. El techo es el que vamos a ver cómo se comporta el mercado internacional. Ahora, debo decirle que para este año 2020, la predicción es que el crudo oriente de Ecuador podría terminar en alrededor de $25 promedio. Pero para el 2021, el promedio podría subir a $30. Propuesta que todavía no ha sido entregada al presidente Lenín Moreno. La Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador, a la espera de mayor información. Lo que quisiéramos saber concretamente qué es lo que se está proponiendo en forma formal para poder analizar, socializar nosotros con nuestras bases, con las provincias del país y en ese momento nosotros poder emitir una opinión como cuerpo colegiado. Medida para enfrentar parte de la crisis económica que podría entrar en vigencia cuando políticamente lo decide el Ejecutivo. Informó Héctor Romero.
Vamos a contarles ahora que Paul Granda presentó su dimisión al cargo de presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el IES. Granda rechazó las críticas que se efectuaron en su contra por irregularidades en la pretendida adquisición de mascarillas. Veamos. Paul Granda se despide, luego de haber desempeñado varios cargos en el gobierno nacional desde hace 3 años. Fue ministro de Transporte y Obras Públicas, secretario de la Política y presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES, en representación del régimen. Frente a la denuncia de irregularidades en el proceso de compra de insumos médicos para la emergencia, actuamos de inmediato. Solicitamos la intervención de los organismos de control y destituimos a los funcionarios involucrados en este proceso. La Ley de Seguridad Social, vale la pena decir, determina con claridad que el Consejo Directivo del que yo soy parte no es administrador ni firma contratos. Sin embargo, me convertí en un objetivo de oscuros intereses de sectores que han lucrado de la institución y que nosotros jamás les abrimos la puerta. Sin duda, tuvo peso los cuestionamientos en las redes sociales por la pretendida adquisición de mascarillas para enfrentar el COVID-19, contrato que finalmente no se concretó. Coherente con lo que soy y lo que he sido durante mi vida, y como resultado de un ataque inmisericordia por parte de oscuros intereses, he decidido que es momento de dar un paso al costado. Muy agradecido con el presidente de la República. Gracias por su apoyo público, querido presidente. Nuestra gratitud también para todos quienes respaldaron nuestro trabajo. Granda, argumentando que mientras se desempeñó como funcionario público, nunca tuvo observaciones de organismos de control. Ha decidido dedicarle más tiempo a su familia. Y con la frente en alto, como me he retirado toda mi vida de cada espacio que he ocupado, debo comunicar al país que he presentado mi renuncia a mi cargo de presidente del Consejo Directivo. Informó Héctor Romero. 7:32 en la mañana, es tiempo de dar la bienvenida en nuestro espacio al ministro de Energía, a René Ortiz. Señor ministro, pantalla ya. Buenos días. Le saluda Roberto Álvarez Vandenberg desde el panel central de Televicentro aquí en la ciudad de Quito. Muy amable por acompañarnos. Vamos a entrar a materia, vamos a hablar de la liberación de los combustibles. Y la primera interrogante, señor ministro, es: ¿se va a liberar el precio de los combustibles de las gasolinas extra y diésel con bandas? Es lo que nos ha explicado, de precios mínimos y máximos. ¿Nos puede explicar brevemente para que la ciudadanía entienda un poco más esta propuesta que realiza el gobierno nacional? Con mucho gusto, permítame, siempre comienzo mis intervenciones públicas saludando a usted y a su distinguida audiencia. Y entonces, muy amable, señor ministro, señalar como preámbulo, mire usted el comportamiento del precio del WTI, de la cotización del precio del WTI en el mercado el día de ayer y el día de hoy también. Ya está en 14.68 el precio, un incremento casi del 50%. Este mercado y el comportamiento del WTI tienen una incidencia en los precios de todos los combustibles ya derivados del petróleo que han pasado por el proceso de refinación, que han pasado por el proceso de comercialización y que llegan al surtidor. Tiene un efecto. Y entonces esto quiere decir que empezó a subir el precio. Y esto le voy a resaltar con todo. Por favor, aprecie mis disculpas, porque es importante. Bastaron las declaraciones del presidente Trump de los Estados Unidos, que dijo: yo hago lo que sea necesario. Esta es la expresión, acomodé lugar, pero yo puedo iniciar hasta una guerra para sostener el mercado, el colapso, el derrumbe del mercado petrolero y particularmente del mercado de futuros. Entonces, en ese contexto hay que ubicar técnicamente, porque estos son procesos técnicos, hay que ubicar cómo este comportamiento se refleja dentro de los precios de los combustibles de consumo interno en Ecuador. Y entonces los subsidios se han mantenido congelados por mucho tiempo. Los hemos discutido, sí. Técnicamente, políticamente, se han discutido abiertamente en público. Los medios de comunicación han jugado un papel importantísimo en esto, pues, y entonces hay que alimentar esa discusión técnica para que cada uno vaya entendiendo en qué mercado nos desempeñamos. Entonces, si usted ve el colapso que ocurrió el 20, un colapso del mercado internacional,
del WTI y también el Brent. Colapso, pero se derrumbaron inclusive debajo del cero. Debajo del cero, imagínese usted. Entonces, frente a este tipo de variabilidad, se introduciría como parte del cambio al nuevo sistema de mercados, sistema de precios de mercados, se introduciría este concepto de bandas, como usted lo señalaba perfectamente. Este concepto pone un piso, un precio piso. Este es el precio de arranque y pone también, o pondría, estamos todavía en condicional, no está aprobado, pondría el precio techo. Y se introduce la focalización, que es una materia muy importante porque la economía ecuatoriana no es la de Estados Unidos. Claro, sin duda. Exactamente, es una compañía con sectores inmensamente vulnerables, inmensamente vulnerables. Entonces, se introduce el concepto de la focalización. Este concepto también, usted recordará, ya tiene años de discusión. El problema es ¿a quién? Y entonces el problema de la vulnerabilidad, ese ya es un concepto político. Entonces, es una consideración. Este sector sí, este sector no. Claro. Este sector sí y este no. Entonces, es una determinación, señor ministro. Entonces, exacto. ¿Cómo se va a hacer? Entonces, esa banda de precios en la que hay un precio piso y hay un precio techo, esa banda va a permitir una fluctuación de centavos. Pero lo que le da a la economía nacional le da una estabilidad la banda para una planificación presupuestaria de un poquito de largo plazo. Por ejemplo, yo he señalado que de acuerdo con la información que yo tengo, la información que está ya en el mundo, Ecuador podría terminar el año 2020 con un precio promedio de $25. Fíjese usted. Entonces, ese precio promedio de $25 hay que introducirle dentro de la banda. Si ese precio promedio empieza a subir, como en efecto, yo mismo digo, tal vez el comportamiento del precio del WTI en 2021, en el año 2021, pueda ser mejor y lleve los precios de 25 a 30. Si llevaría, es un condicional, los precios del crudo de 25 a 30, entonces podríamos acercarnos al techo. Si rompiera el techo de esta banda, automáticamente se activa la focalización a los sectores vulnerables. Esta es la característica de este diseño, de este proceso de discusión, de este modelo econométrico que está puesto en consideración, pues evidentemente, de todos los sectores que tienen que ver con el manejo de los combustibles. A ver, señor ministro, para tener claro y que la ciudadanía lo entiende de manera fácil, vamos a tener entonces una banda con un precio de barril que será el mínimo de $25, ¿es verdad? Claro, este sería el promedio que nosotros estimamos, o yo al menos estimo, se comportaría el precio del crudo ecuatoriano, el oriente, para el año 2020. Y para el 2021 digo 30. Entonces esto marca en cierto modo un comportamiento del precio del crudo. ¿Cómo se partamos entonces en el escenario, señor ministro? Si vamos a partir con un barril de $25, que ese es el mínimo, pasaría el ciudadano a cuánto pagar estas gasolineras. Paga lo que está viviendo en este momento, por ejemplo. Ok, no hay subida. No hay subida, o sea, perfecto. No hay un sacrificio. Pero además, si ya se introduce, eso sí, el concepto de que el gas doméstico no se cambia. O sea, el gas doméstico no entra en la fluctuación. Esto que el gas lo dejamos guardado. El gas doméstico no está dentro de la fluctuación. Perfecto. Okay. A ver, ahí estamos bien porque la ciudadanía lo está entendiendo, señor ministro. Ok, con un barril de 25 no subimos. Vamos, esa es la banda mínima. ¿El techo cuál sería? El techo, esto es variable, ¿no? Hay varios techos, entonces podría ser uno de arranque también, un techo de 2, por ejemplo, para la gasolina extra. Entonces quiere decir que podría fluctuar desde 1.85 a 2. ¿Cuál es la banda?
es 15 centavos. Sube 4, baja 1, sube 5, baja 3 y así sucesivamente. Señor ministro, perdone que yo le haga preguntas que para usted puede ser de primaria. Pero No. Hay momentos todas que sus no le preguntas entiendo. son válidas, todas. Gracias, señor ministro. El barril de petróleo, entonces, vamos a volver al tema. De 25 subiría a ¿cuánto para estos centavos que usted le sube? No sabemos. Pues esto es parte del modelo. Pero más o menos en el proyecto, ¿a cuánto se estima? En el proyecto ya le ponemos el techo, ya le ponemos 2. Si se pasa de 2, se focaliza. Perfecto. O sea, Sí. se pasa de 2, o sea, le decimos, momento, no pagamos más, solo Nada más. 2 centavitos. Exacto. Si se pasa de $2 por barril, automáticamente funciona la focalización. Esta focalización va dirigida a aquellos sectores vulnerables de la economía para mantener, por ejemplo, la competitividad de las exportaciones de Ecuador. Porque el objetivo gubernamental es sostener la dolarización. Sin duda. ¿Cómo se sostiene la dolarización? Con exportaciones. Entonces hay que darle una forma de auxilio a los sectores vulnerables que pierden competitividad con relación, por ejemplo, a Colombia, con relación, por ejemplo, a Perú, que prácticamente exportan casi los mismos productos. Por ejemplo, Colombia también exporta petróleo. Sí, claro. Pero usted, como exportador de petróleo, Colombia no ha cambiado los precios. Yo he visto, ya tengo las fotografías de los precios de surtidor. Entonces, no se ha dejado impresionar, esto es muy interesante, no se ha dejado impresionar de las subidas bruscas ni de las caídas bruscas. Está manteniéndose así. Es la banda que empieza a funcionar. ¿No es cierto? Señor ministro, perdone que le insista en esto, porque es bueno que la gente lo entienda y la ciudadanía un poco sepa qué es lo que va a hacer. Ok, lo máximo que va a pagar el ecuatoriano, este ecuatoriano que hoy utiliza el diésel y la gasolina extra, sería ¿cuánto en las provisiones que tienen ustedes? Si hoy tenemos a 1.85, ¿cuánto sería lo máximo para cuánto entrar a la focalización? Para la gasolina extra, le mencionaba $2. ¿Y el diésel? El diésel, para el diésel sería 1.34, digamos. Esto está todavía en modelo, ¿no? Sí, claro. No es todavía decidido. Esto es técnicamente cómo funciona el modelo. Entonces, se pone ese tope y dice, si ese tope sería traspasado por el aumento de los precios de los crudos, los crudos, automáticamente entra a funcionar el subsidio. O sea, para ser claro, señor ministro, por ejemplo, no pasamos. Está muy claro eso para que la gente lo entienda. Se focaliza, por ejemplo, gasolina artesanal. Ok, si es que este es un sector muy sensible, entonces queda automáticamente focalizado el momento en que se traspase la barrera del $2 para el caso de este ejemplo. Porque este es un ejemplo para el caso de gasolinas, o para el caso del diésel, 1.35, 1.38, lo que sea, cualquiera de estos valores que se definan como techo, el momento en que se rebasa este techo, automáticamente los sectores identificados como sectores vulnerables en la economía, como sectores que necesitan el auxilio estatal, se activa la focalización. Es decir, entra el sistema a funcionar con focalización. Lo que ustedes en los medios han transmitido con mucha precisión, focalicemos el mercado de combustibles. Focalicemos el mercado de combustibles. Por primera vez estamos estudiando y estamos modelando, porque estos son modelos econométricos, está estudiando y modelando cómo focalizar. Ya está definido. Arrancamos de esta base y si es que se rompe el techo, se activa automáticamente la focalización de los... Señor ministro, hay un poco que ser prácticos en las entrevistas también y para que la ciudadanía lo entienda. Vamos a ser agoreros también del mal. Hoy nuestro barril está, por todo lo que ha sucedido, bajo. Pero ¿qué va a pasar de aquí a un año? ¿Sí? Que el barril, no pongamos el escenario de un año, 6 meses, sube a 50, 40, $70. ¿Cambiarían las condiciones? Claro, cambiarían, pero eso es un escenario improbable. Si usted me permite, con gusto, tomemos todas las estimaciones que están haciéndose en este momento de escenarios de cómo se va a comportar cómo se va a comportar la economía, porque permítame hacer la puntualización.
Por favor. Si la economía crece el consumo del petróleo, crece el precio del petróleo. Así es la relación. Entonces, el crecimiento de la economía va a ser lento, porque la apertura después de esta crisis sanitaria, de esta contracción de la economía, de este colapso de los precios del petróleo en el mercado internacional, el comportamiento de la subida, del aumento, del crecimiento de la economía va a ser lento, no es rápido. Entonces, estos cambios abruptos no necesariamente se pueden dar. Los cambios abruptos nos sorprendió a todo el mundo. La pandemia nos sorprendió a todo el mundo. El colapso Señor ministro, del ¿cuáles precio. serían, perdóneme que le moleste, los sectores de la focalización? Eso también interesa mucho a la ciudadanía. Bueno, están identificados en este momento algunos que están pagando. Repitámoslo, por favor. Sí, están identificados algunos, por ejemplo, le señalaba el sector artesanal, la pesca. La pesca masiva, camarones, el servicio de transporte pesado, el servicio de transporte urbano, todos estos sectores, de una manera u otra, entrarían, y le pongo como condicional, porque todavía esto es técnicamente que se puede cambiar, entrarían dentro de este esquema de focalización del subsidio. ¿Esto nos puede permitir, señor ministro, organizar mejor las finanzas del gobierno y las finanzas de las empresas y personales? Ese es el objetivo. El establecer bandas le da una sensación de estabilidad, porque dice, se va a mantener así todo el año. Es cierto, se va a mantener así. Si el comportamiento, como le acabo de anunciar, si el comportamiento del año 2021 es de $1 de $30 por barril para el crudo, entonces se introduce también el mismo comportamiento dentro del mercado de combustibles, porque ese es un mercado de petróleos crudos, este otro es un mercado de combustibles, ha pasado por un sistema de transporte, ha pasado por un sistema de refinación, ha pasado por un sistema de comercialización. Entonces, cada uno de estos segmentos han ido poniendo parte de su actividad comercial. Entonces, al momento en que llega el surtidor, ese es lo que nos interesa a nosotros desde el punto de vista de planificación. La banda le da una estabilidad de planificación presupuestaria al gobierno nacional, por supuesto, y a las corporaciones y unidades de negocio que tiene el país. En este valor que estamos hablando, señor ministro, ¿de qué número estaríamos hablando para el gobierno nacional en este punto, que me imagino ya está proyectado? Bueno, imagínese, para noviembre de 2020 se necesita preparar y entregar el presupuesto. Entonces, toda esta materia del análisis del precio del crudo en el mercado internacional es una de las materias más complicadas, porque entra dentro de esta situación de especulación del mercado de futuros. Estamos hablando siempre del futuro, entonces cuando se habla del futuro hablamos de estimaciones. Es posible que se comporte así, es posible que se comporte así, ¿no? Entonces se buscará el medio que es lo más viable, lo más verosímil que puede encontrar en un modelo, y esto servirá como referencia para el presupuesto fiscal de 2021, porque hay que plantear el presupuesto fiscal en noviembre para el 2021. Señor ministro, ¿y esto se lo hace mensual, trimestral, anual? No, el precio referencial para el presupuesto es anual, Señor ministro, seguramente habrán algunos ciudadanos que no estén de acuerdo. ¿El gobierno ya ha previsto este escenario? Natural, pues el diálogo es lo más importante dentro de este análisis. Como le decía, técnicamente había que tener todos estos escenarios listos. Ahora viene el proceso de diálogo. ¿Cuál es el proceso de diálogo? Vamos a transmitir lo mismo que estamos haciendo en este momento, o que estoy yo haciendo con usted en este momento, es pasar un mensaje. Así estamos pensando. Así piensa el Ministerio de Energía, porque esta es la parte técnica, ¿no? Y vamos a conversar con este sector. Entonces yo he visto, sí, reacciones.
Entonces vamos a invitar, conversar a quienes reaccionan. Dicen, a ver, no está muy claro esto. ¿Cómo va a funcionar? Todas las preocupaciones que usted mismo acaba de plantearlas pues, son las mismas preocupaciones que tiene cada uno de los sectores. Cada uno de los sectores. Y todos van a ser parte de este proceso de diálogo. Tiene que ser así. Señor ministro, Ecuador plantea, o por lo menos eso se ha dicho, cambiarse el precio referencial del precio del petróleo, del barril, del que usted mismo habló, del WTI al Brent. ¿Se decidió cambiarlo? No. Es también parte de todo el proceso de análisis. Sí se analizó. Se tomó en consideración, por ejemplo, que el comportamiento análisis de 2 años atrás, hasta acá, cómo se ha ido comportando el WTI en el mercado, todas sus fluctuaciones, cómo se ha ido comportando el Brent, todas sus fluctuaciones, pero no nos vamos a dejar guiar por lo coyuntural, lo que ocurrió anteayer. Lo de anteayer es un día. Y entonces el día no puede ser el que marque la forma de relacionarnos entre comprador y vendedor. Entonces, el escenario muestra que ambos se comportan paralelamente. O sea, no hay necesidad de cambiar contractualmente el WTI por el Brent, porque esto es un cambio contractual, imagínense usted. Entonces, esto también hay que dar las señales de respeto a los contratos. También hay que darle señales de credibilidad, de que se hace análisis previo y después viene, naturalmente, como hablamos hace un momento, la consulta, el diálogo, porque estos contratos son de 2 partes. La una parte puede reclamar, claro, la una parte puede decir, sí, me gustaría cambiar del WTI al Brent, pero la otra parte puede decir, bueno, tal vez no es importante en este momento. Tal vez veámoslo a finales de año. Aprovechemos rápidamente, así, consultarle el tema del oleoducto, cómo está el tema de la reparación, previsto el tiempo y el bombeo de esto. Yo creo que es muy importante que la ciudadanía y su distinguida audiencia comprenda que iniciamos este proceso con una medida contractual, la declaratoria de fuerza mayor, porque el rompimiento de los oleoductos, los 2, el SOTE, que administra y opera Petroecuador, y el OCP, que lo administra privadamente la compañía OCP, estos 2 transportan casi el 90% de toda la producción entre Lago Agrio y Balao. Y se rompió. Y también se rompió el poliducto Shushufindi-Quite, que fue completo. O sea, el rompimiento y la suspensión fue brutal. Pero había que introducir inmediatamente el mecanismo que evite los reclamos. ¿Por qué? Porque si usted se pone en la camiseta de los productores de petróleo, ¿cuál es la razón de hacer sus contratos? Producir petróleo. Pero si no pueden producir porque está suspendido el bombeo, entonces tiene que tener un instrumento legal que les permita verdaderamente protegerse de reclamos. Vamos al otro lado. Los importadores, compradores del crudo ecuatoriano también tenían sus contratos, tienen sus contratos, pero se alertan con la fuerza mayor, con esta declaratoria de un caso fortuito, y entonces se dice, no podemos cumplir con las entregas. Programadas, sí. Claro, pero es un caso fortuito. Claro, Petroecuador programa ventanas, se llama en la jerga. Pero la reparación, ¿para cuándo está, señor ministro? La reparación del poliducto Shushufindi-Quito ya está lista. Está en pleno proceso de pruebas físicas, porque hay que recordar que hubo una variante de 1 kilómetro, 1.7 kilómetros, casi 2 kilómetros de variante. Entonces, todo esto entra dentro de un proceso distinto que tiene que físicamente ser probado para ver si las soldaduras están bien, si las válvulas están bien, si el sistema está bien, todo eso. Esto está en pleno proceso. Y el SOTE, ¿qué tiempo? El SOTE también entra en ese proceso. Creo que en este momento está en 90% avanzado ya el proceso de reparación. Pero una vez que... la próxima semana ya lo tenemos bombeando. Claro, puede ser. Y esto, permítame recordar, todavía está dentro de los estimativos.
Y el OCP está previsto que tiene que ser la semana del 4 de mayo, por ejemplo. Son estimaciones. Mandarle un abrazo grande. La explicación ha sido realmente como la ciudadanía necesita, muy clara referente a lo que está proponiendo el gobierno nacional en la liberación del combustible a través de bandas. Quiero enviarle un abrazo grande. Gracias por permitirnos estar con usted esta mañana y desearle que todo esté bueno. A usted, muchísimas gracias por su atención y su entrevista. Gracias, el señor ministro René Ortiz, hablando justamente de cuál es la propuesta que tiene el gobierno nacional. Ha sido muy claro y espero que todos hemos entendido y comprendido qué es lo que se va a hacer en los próximos días. Es tiempo de una pausa, nosotros ya venimos. Bueno, es momento de despedir ese noticiero, el Comercio TV. Ya retornamos con mucho más de información en el siguiente noticiero. Mandarles un abrazo, tiempo de una cadena nacional. Nos van a informar de algunos detalles importantes y de ahí estamos de retorno. Ya regresamos.